una pregunta. ¿Ustedes quién creen que era el líder de los apóstoles de Jesús? Mm, Yo creo que en este caso era Pedro. Yo siento Ok, que, bueno, ok. bueno, estoy entre Pedro y Andrés, Muchos Exactamente. dicen que Andrés, ¿no? pero Pedro más como orador, pero como que tenía más de líder Andrés en determinado. Eso es mi punto de vista. Pero yo no ubico a Andrés. ¿Quién es Andrés? Andrés es el hermano de Pedro. Ok. Sí, estamos acostumbrados pues, por la Iglesia Católica, ¿no? De que el mero mero era Pedro, ¿no? Que incluso le dio las llaves del cielo, ¿no? O fue eh, El primer papa, el primer según. papa, ¿no? Entonces, y aquí lo vamos leyendo, ¿no? Que Andrés tiene más liderazgo, ¿no? Pero como tú bien dices, Héctor, es el que mejor hablaba y a las masas era el Pedro, ¿no? Soy el representante del Padre para los individuos, no para los grupos, ¿no? O sea, desde ahí Jesús, bueno, desde antes, ¿no? Pero aquí se nota nuevamente el que no quería religiones, ¿no? Quería ese vínculo, esa religar esa liga con nuestro acusador de pensamiento, ¿no? Pero, híjole, pues ya después de 2000 años, no sé cuántas religiones se volvieron a formar, ¿no? Y cuando participó, insisto, en 3 ocasiones, solamente lo hizo para hablar de comprensión, cooperación y tolerancia, ¿no? Que era lo que veía entre esos dos grupos, ¿no? De apóstoles, ¿no? Que yo creo que era difícil, ¿no? En ese momento, ¿no? Y que algo también que se me hizo súper interesante es lo siguiente: estaré ocupado en los asuntos de mi padre, ¿no? O sea, ahí organícense, yo me voy a ir, y continúa Jesús Sí, lo diciendo, dice, ¿no? Tengo porque, otros business en otros reinos. porque tenemos otros reinos además de este. Ajá, ahí quiero que me digan, a ver, ¿a qué se refería? ¿Qué creen que se refería? Pues se refería a la administración de su universo, a los otros mundos habitados que, bueno, que tenía bajo su jurisdicción. O sea, tenía que estar no solamente esa parte administrativa, no, pues no me voy a dedicar a Urantia como gobernante, pues él muchas veces lo dijo, ¿no? Tengo más, ¿cómo decía? Bueno, ya no Tengo me acuerdo, otras ovejas, ¿no? hay otras ovejas en mi rebaño que también necesitan ser atendidas. O sea, no solamente, sí, o sea, a lo mejor, no sé, me gustaría pensar que dije, pues sí, ahí son 30 y tantos mundos que ahorita necesitan más atención, pero también tengo otros planetas que aunque no están en rebelión, pero pues también necesitan ser atendidas, tienen sus problemillas a lo mejor más pequeños que el de este planeta, pero también tengo que atenderlos, ¿no? E igual atender a todas esas miridiadas de seres que estaban también bajo su mando, su jurisdicción, y saben que pues tiene que hacer esto, ¿no? O sea, tenía que estar, igual como el mismo lo dice, con los asuntos del padre, y a eso se refería. ¿Tú, Axel, a qué crees que se refería? Sí, yo también considero que se refería justo a, pues, literal, o sea, otros dominios que atender, ¿no? O sea, lo menciona en el grupo, digo, en el documento anterior, cuando habla de los distintos tipos de oración, y que hace justo referencia al menos a 7 de otros universos o de otros mundos, en donde evidentemente, al menos eso pienso. En otra sesión anterior también comenta que pues en otros mundos sí entendieron esa parte, ¿no? O sea, y que tal vez la humanidad lo entienda más adelante. Entonces, me queda claro que el tema de la temporalidad es algo que no comprendemos. La situación, en la relación tiempo-espacio, pues la conocemos y nos alineamos a lo que establece Einstein y sus teorías. Y, y al final del día, quizá todo es relativo y al mismo tiempo está sucediendo
o no quizá, seguramente están sucediendo muchas cosas en otros universos. Entonces, esas 2 semanas humanas que se fue Jesús, no sabemos a cuánto equivale en otras latitudes, en otros universos. Entonces, realmente, y no fue la primera vez que se escabullía, ¿no? El libro lo menciona Exactamente. que de repente también se iba 2, 3 días y sus apóstoles no sabían en dónde estaba. Entonces, insisto, esa temporalidad que él humanamente dejaba de estar aquí, pues seguramente iba y hacía otras cosas en otros lados, ¿no? También este tema es muy recurrido por los ufólogos, ¿no? No, se fue a visitar, o los ovnis llegaron y platicaron con él. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, pero también, o sea, puede ser, ¿no? Un extraterrestre que es un ser biológico, simplemente de otro planeta, ¿no? Que no es de Urantia. Pero también Jesús, como Micael, pues tiene más creaciones, ¿no? O sea, pudo reunirse con seres espirituales de su reino, ¿no? De su universo, no nada más físicos, ¿no? Y también la otra, que por ahí también la escuché, la descartamos luego, muchos decían, es que se fue a visitar a la raza roja, ¿no? Se fue a América. Y no, en el libro dice, la única raza con la que Jesús no tuvo contacto fue la raza roja, ¿no? Y es pues porque estaba del otro lado del mar, ¿no? Esta es otra Eso que... creo, perdón, eso Adelante, adelante. tratan de conectarlo con el libro de Mormón, de Ok, que esa ok. fue, después de ahí viene la idea de que, quién sabe cómo lo hayan conectado, cómo quisieron hacerlo, pero sí tratan de conectar de que Jesús sí vino aquí, tuvo contacto con la raza roja, pero basado en el libro de Mormón. ¿Cuáles son las diferencias entre aquel bautizo, ¿no? Entre el bautismo de los apóstoles y el bautismo católico actual? La gran diferencia que yo le veo también, bueno, una de las diferencias a ese bautizo del pasado al actual, es eso, o sea, que se hace actualmente con niños, ¿no? Con bebés, ¿no? También ya pues para ponerle el nombre, ya se modificó completamente el concepto, ¿no? Pero en aquel tiempo era una decisión consciente, ¿no? Yo quiero ser parte de tu proyecto, Jesús, ¿no? Y ahí se iba uno a bautizar, ¿no? Entonces, esa decisión consciente creo que es lo que enriquece mucho un ritual, como bien decías, Héctor. También una historia, una chica me platicó que su hijo le pidió, quiero hacer la primera comunión, ¿no? Ya estaba mayorcito, como 10, 9, 10 años, y le pidió eso, ¿no? Quiero hacer mi primera comunión, ¿no? O sea, fue una decisión de él, y a pesar de que ya no estaba tan cercana a la religión católica, pues decidió hacerlo, ¿no? Por su hijo, porque él quiere buscar a Dios. ¿Qué camino hay? Pues encontró ese, ¿no? El católico, ¿no? No sé si vieron la vida de Pi, si la vieron la película. ¿Cuál? La película hindú, ¿no? Sí, Hey, Gabacha, PK. ok, y pues probó con todas las religiones, ¿no? Y al final le dice a su papá, ¿no? Yo quiero ser bautizado. Y bueno, esa decisión que viene de uno, se me hace lo importantísimo, ¿no? Lo que, como bien dices, vale la pena un ritual. Simplemente por el simbolismo de tomar la decisión de querer entrar a ese proyecto universal de seguir esas reglas de Jesús, ¿no? ¿Cómo ven? Y De esa hecho, sí creo que hace toda la película, diferencia, ¿eh? O sea, mira, yo por ejemplo que me confirmé católico e hice mi primera comunión ya grande, o sea, como a los 30 creo, ya fue un acto consciente. Y a pesar de que ya había militado yo antes, me bauticé mormón a los 8 años, este, y me fui a misionar con ellos cuando estaba chiquitín, como hasta los 11, 12.
compartiendo ahí mi testimonio de, pues en ese momento lo que vivía, experimentaba y lo que había significado para mí en ese momento todo el proceso, ¿no? Fui a algunas reuniones con testigos de Jehová, con cristianos, más chiquito a los 5 pues solamente iba al catecismo y ya les platiqué en alguna ocasión por qué renuncié a seguir yendo, ¿no? No encontraba respuestas o no las que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, me queda claro que nuestra religiosidad depende en mucha medida del contexto en el que fuimos criados, en el que crecimos y las propias dudas que hayamos tenido sobre esa parte religiosa o de la religiosidad misma de nuestro contexto. Hay gente que a lo mejor no ha sido o no ha tenido la necesidad de cuestionarse esos valores o esas preguntas. Entonces los ritos son una parte como esencial de su formación y de su actuar.